Hola, hola. Buenas tardes con todos. Es un gusto realmente pues, para mí estar nuevamente en Costa Rica. Ya hace 4 años empezamos a venir aquí como Academy Expert. Hicimos muchos cursos. Me recuerdo que veníamos como 3 o 4 veces por año. Fue muy interesante. Muchas caras conocidas. He tenido la oportunidad pues, de saludar con varios de ustedes y ha sido un gusto enorme pues, poder decirles nuevamente pura vida, así como ustedes lo mencionan, ¿no? De hecho, tenemos en la oficina varios afiches de pura vida puestos ahí adentro, en la refrigeradora y en todos lados. La gente nuestra que ha venido acá para hacer Ubiquity, para dar training Ubiquity, pues también se llevan camisetas y todo lo demás. Y como lo dijo Miguel hace unos 2 o 3 años en un Moon en México, pues Costa Rica es una tierra maravillosa, tiene 100.000 cosas para ofrecer y estamos muy contentos por eso. Yo les voy a comentar brevemente lo que hemos estado haciendo en este último año. Eh, Estamos inmersos en varios proyectos, sumamente grandes y otros sumamente interesantes, pero había una parte que nos quedaba como que un poco debiendo todavía, y son preguntas así como que tan sencillas como, oiga, Mae, ¿y cuántos clientes soporta un HAP Lite? Así de sencilla. ¿O cuántos clientes me soporta un RB 951 o un 2011? Entonces, sabes que estás en el día al día en el trabajo y estás y configuras y las reglas de firewall, de calidad de servicio, ya haces MPLS, ya haces BGP y todo, pero cuando te hacen esa pregunta tan sencilla te quedas como que pensando, a ver, ¿cuántos le digo? Un cliente mío lo está trabajando con 50 y le funciona bien, pero el otro tiene 20 y está congestionado. Que a uno le falta memoria, al otro le falta CPU, etcétera. Entonces, de alguna manera hemos tratado de establecer un patrón de pruebas, que es básicamente lo que yo se los voy a mostrar. Se suponía que para esta presentación yo debía tener la segunda parte. Sin embargo, tuvimos que cambiar todos los planes, básicamente porque nos empezaron a surgir muchos requerimientos, especialmente con AC, con la nueva tecnología. Entonces hemos tenido que parar un poco la mano y ver otros ambientes de prueba. Pero en todo caso, lo que quiero mostrarles ahora, ustedes de alguna manera van a poder extrapolarlo a las diferentes versiones o modelos de equipos con los cuales ustedes van a trabajar. Atrás de esto, pues en realidad hay hartas horas de trabajo. De pronto ya canso el tiempo para mostrarles pues cómo tenemos los laboratorios puestos y cómo está la gente conectada. Hay más de una persona que está ejecutando todos los días las pruebas y estamos sacando estadísticas y bueno, sacamos conclusiones muy interesantes. En todo caso, pues lo que vamos a analizar aquí, vamos a revisar, son pruebas de estrés que hemos hecho sobre redes 802.11 G y N. En este caso, pues vamos a comparar tasas de datos, tasas estadísticas de CPU, memoria, tiempos de respuesta, especialmente en ambientes multipunto. Así que, como les decía, pues, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes? ¿Cuál es la eficiencia de una red wireless cuando tiene carga? Pero cuando hablamos de tiene carga es, ok, ¿cuánta carga? ¿Qué es carga para el usuario? O sea, es eventualmente levantar varias páginas de Facebook o de cualquier otro protocolo, o realmente estar constantemente descargando o subiendo información. Entonces, en ese punto, pues hicimos bastantes ejercicios. ¿Qué tan importante es analizar los paquetes por segundo? Yo veo que esta información está ahí en las estadísticas de interfase y veo transmisión, recepción, veo de bits, veo de bytes, veo de paquetes por segundo, pero al final eso, ¿cómo se come? ¿O con qué se come? ¿De qué manera yo lo puedo aprovechar para interpretarlo y saber de qué manera puedo yo optimizar mis enlaces? Otras preguntas. Oye, mira, tengo un CAP2N y tengo un 2011. ¿Cuál me sirve? ¿Cuál es más conveniente? ¿O por qué tengo que usar, por qué prefiero usar N2x2 que en lugar de N1x1? Entonces, todas esas preguntas pues realmente las hemos plasmado en unas estadísticas que ustedes las van a ver a continuación. Así que el objetivo realmente es observar qué sucede cuando una red wireless realmente se somete a carga. Tal vez para algunos los resultados sean un poco creíbles por lo que van a ver, pero es la realidad. Así que
parte de nuestro banco de estrategia de datos, de estadística, pues tiene que ver con los pings que se realizan a través de los APs, desde un cliente, etcétera, etcétera. Pero incluso armar el ambiente de prueba llevó cierto nivel de análisis, porque teníamos que ser sumamente confiables en la data que íbamos a obtener. No era cuestión solamente de inundar el AP con un bandwidth test, que hubiese sido lo más sencillo. Teníamos que ir más allá. Generalmente las cargas cuando se hacen sobre los APs no es directamente sobre el equipo, sino a través de un router de core que es el que sale a internet, que en ese caso pues en realidad son dos los que sufren, el router de core y el AP principal que es el que está haciendo el forwarding. Entonces, ambientes de prueba en realidad hay cientos, pero lo que hemos hecho ahorita es concentrarnos en un esquema que ustedes ya lo van a revisar. Antes de continuar, pues quiero hacer una pequeña introducción respecto a quién es Academy Expert. En el 2006 aparecimos como Network Expert, nos especializábamos en análisis y troubleshooting de redes. En el 2011 creamos MikroTik Expert, en el que solo trabajábamos y hacíamos consultorías con MikroTik. Pero en 2013 hicimos una evolución, ya que involucramos también otros fabricantes, Ubiquiti, iBoss, Wildpacket, Wipro, ahora estamos incluyendo Elastix en nuestra cartera. Y a partir de 2011, básicamente desde que arrancamos, pues nos convertimos en el centro de consultoría y certificación más importante para toda América Latina. Hemos dictado cursos en 15 países en toda América, desde México y Argentina, desde México y Puerto Rico hasta Chile y Argentina. Actualmente tenemos más de 2.500 certificaciones en MikroTik. Y una pequeña introducción respecto a quién les habla. Mi especialización fue basada en ingeniería en ciencias de la computación. Trabajé muy duro durante los años 89, 91, 92 con Oracle, DBA, trabajaba con Infónico 3GL, con herramientas de cuarta generación. Después, por esas cosas de la vida, me especialicé en Motorola, en aquel protocolo tan famoso como fue Friend Relay X25. Teníamos nosotros que lidiar con las conexiones SNA de IBM, con las conexiones de Burroughs Paul Select de NCR. Fue un ambiente muy interesante y realmente eran los pininos, realmente, al menos para Latinoamérica, en el que teníamos que ver los modems, ver los LED, sabíamos que debíamos tener carrier detect, debíamos tener transmission, reception, teníamos request to send, clear to send, y cada uno de ellos tenía un motivo especial por el cual encenderse y el orden en el cual tenían que prenderse. Eso pues en realidad fue una base muy importante para nosotros ahora, que nos ayudó a comprender todo el funcionamiento de lo que es la estructura TCP/IP y en la cual se maneja el Ethernet. Bueno, pues para no alargar el tema, a partir del año 2001 mi especialización basó en análisis y troubleshooting de redes utilizando analizadores de protocolo con sistemas expertos. El nombre es bien largo y realmente aprender esta tarea pues también es bien larga. Fueron largas noches y días pues metidos en donde los trainers y fue muy interesante porque se desmenuza el paquete. Lo divides, lo partes y tienes que ver qué hace en cada frame, en cada packet, etc. Y cuando va subiendo en las diversas capas del modelo OSI. Después de esto, pues a partir del 2009 me convertí en instructor MikroTik. Yo venía usando MikroTik desde el año 2007. Como una anécdota importante, para la empresa que yo trabajaba en ese momento, mi jefe en aquel entonces me puso un router board, un 450 de los negritos, y me dijo, toma, échalo a andar. Empecé a buscar información en MikroTik, y realmente pues, no había nada, no había el wiki todavía, y si había era poquísima información, y lo que había era simplemente un PDF en el que me hablaban en chino. Así que en realidad ese equipito yo lo tuve ahí. 6 meses, sin exagerar. Un día se dañó un router Cisco de un nodo, nadie tenía un Cisco, ni siquiera robado, así que lo que tuvimos que hacer fue coger ese equipo y ver cómo lo hacíamos funcionar para hacer simplemente ruteo. A partir de ahí empezó el enamoramiento con MikroTik. En realidad, pues, me di cuenta de que podías hacer 100.000 cosas y en realidad, a manera muy personal, yo les puedo decir que prácticamente un MikroTik hace lo mismo que un Cisco e incluso muchas veces más en el mismo equipo. Finalmente, pues, mi trabajo pues, se resume a 22 años de experiencia en redes LAN, WAN y redes inalámbricas. El escenario que trabajamos fue el siguiente. El esquema, en realidad, aparenta aquí ser muy sencillo. Teníamos un AP, utilicé un equipo un poquito viejo precisamente porque todavía hay una base instalada bastante importante que está utilizando
los equipos 751U o su equivalente, y como clientes empecé a utilizar los HAP Lite. Finalmente pude completar 20 clientes wireless, es decir, 20 equipos HAP Lite. Ya por ahí más o menos pueden darse una idea de cómo está nuestra oficina dedicada al laboratorio, nuestra área de laboratorio pues repleta de equipos de cables y de algunas cosas más. ¿Cuál es la idea de este escenario? La idea es estresar este AP, pero no precisamente inundándolo con bandwidth test contra este equipo. Tenemos aquí un router que es el que sale a internet y el ejercicio es bastante sencillo. Una vez ya realizado, en cada HAP Lite lo que vamos a hacer es levantar un bandwidth test, pero no contra el AP. El AP va a estar en modo bridge, no va a estar haciendo NATing, no va a estar haciendo ruteo, simplemente va a ser bridge. Y su objetivo va a ser basado únicamente en ese escenario para esta práctica. Entonces, el bandwidth test se lo hace no contra el AP, sino contra este router. De esa manera no estoy recargando al AP para que resuelva el bandwidth test. Simplemente él va a hacer un forward de los paquetes. No es el escenario común de todos los clientes, sin embargo, es uno que encontramos que era válido para el tipo de prueba que queremos demostrar. Así que las pruebas pues empezaron de esta manera. De alguna forma tenía que demostrarles, no puedo hacerlo aquí, ponerles los 20 equipos, pero aquí están. Obviamente era un ambiente controlado. Si ustedes se dan cuenta, pues la mayoría están a 300 megabits, etcétera, etcétera. Sí, es un ambiente interno, es un ambiente pues que da las condiciones, tal vez no hay interferencia, etcétera, aunque las pruebas muchas fueron realizadas en la madrugada para evitar las frecuencias de los vecinos y de los otros edificios. Pero lo importante es lo que vamos a ver después. ¿Cómo configuramos el access point? Básicamente, el objetivo principal era trabajarlo en G en primera instancia. La frecuencia en ese momento estaba en 2412, la que estaba disponible, y condenamos a que las tasas soportadas y las tasas básicas no bajen de 36 megabits por segundo. De tal manera que forzábamos siempre a que los clientes y el AP estén enganchados por lo menos a 36 megabits, porque lo que queríamos era obtener un throughput real de por lo menos 2 megabits, máximo hasta 2 megabits, que son las pruebas que vamos a hacer. ¿Qué sucede? Acuérdense que estamos trabajando en wireless en protocolo CSMA-CA. El CSMA forma parte de la suite de protocolos de 802, en la cual también forma parte de Ethernet. Entonces, el protocolo wireless utiliza también el protocolo CSMA, Carrier Sense Medium Access. La parte en la que varía es la última. El último protocolo en Ethernet es Collision Detection. ¿Cuál es el objetivo del Ethernet? Antes de transmitir, ver si es que hay alguien, si es que hay una señal eléctrica digital en la línea. Si no hay, entonces transmites. Pero ¿qué pasa si cuando transmites, otro más también lo hizo al mismo momento? Porque la sincronización entre las tarjetas Ethernet es aleatoria. ¿Ok? Los relojes se manejan dentro del frame Ethernet, pero eso es un tema aparte. En todo caso, ¿qué pasa si detectas colisión? Se aplica una estrategia. Esa estrategia, entre otras cosas, indica que mandas a un sorteo aleatorio de tiempo en el cual le dices a la tarjeta que tiene que esperarse antes de volver a transmitir, es decir, antes de retransmitir. Y eso es aleatorio para ambas tarjetas. En cambio, ¿qué pasa en el wireless? En el wireless, el collision avoidance da por sentado de que hay colisión. Eso significa que de cada frame que tú envías, por cada uno de ellos debes esperar un acknowledgement. Eso hace que si tú quieres transmitir, por ejemplo, una tasa de 54 megabits, tu tasa de transferencia real se reduce por lo menos a la mitad. Es decir, en un enlace de 54 megabits, jamás en tu vida, en 802.11, vas a obtener ni siquiera 25 megabits por segundo, si es que estás utilizando el 802.11. Ahora, estamos hablando de que hemos reducido a menos de la mitad. De 54, ponle que nos da 20. Pero acuérdate que ese flujo es half duplex. Es decir, que si tú corres una prueba, como la que nosotros hacemos en los cursos de wireless, los ponemos a trabajar con UDP, con TCP y en ambos sentidos, y realmente ellos pueden constatar
qué es lo que sucede cuando trabajas en B, G y N, y efectivamente se obtienen los datos que yo les estoy indicando. Entonces, la diferencia entre un bandwidth test, cuando tú haces TCP y UDP, es prácticamente la mitad. ¿Qué pasa que estamos haciendo ahorita, obteniendo 20 megabits únicamente, prácticamente en UDP? Cuando tú haces una transferencia de archivos, generalmente, no, siempre es un proceso en TCP. ¿Eso qué significa? Que tienes que esperar, después de enviar cierta cantidad de frames, tienes que esperar el acknowledgement para poder enviar los otros, porque si no los recibes, entras en un proceso de retransmisión. Así que en un ambiente, en muchos ambientes reales, la tasa de transferencia, que era de 54, se redujo a 20 por el collision avoidance, y después de esto se reduce prácticamente a 10 por el tema del half duplex. Entonces nos obligaba a nosotros llegar a obtener una tasa de velocidad que sea más o menos aceptable, en este caso 36. De 36, la mitad 18, y la mitad de 18, pone que no daba 18, que nos daba 12, y la mitad de 12, 6. O sea, estábamos con un poco de holgura para poder manejar el resto de conexiones y hacer las pruebas de una manera eficiente. Así que, por eso tuvimos que forzar a que la tasa mínima a la que puedan conectarse sea 36. Otro parámetro importante que ustedes deberían tomar en cuenta cuando hacen configuraciones indoor es en la pestaña avanzados en wireless deben activar la opción que dice aquí, indoors, en el act timeout. Ese es un error que frecuentemente no se hace. Perdón, frecuentemente se comete. Lo dejas por default y por default el AP y las estaciones detectan que estás a 1 kilómetro. El tiempo de retorno del acknowledgement es mucho mayor. Entonces, ¿qué puede estar ocurriendo? Que haya demasiada interferencia, que haya demasiado ruido, que los equipos se estén gritando al oído, y eso hace que los tiempos en espera del acknowledgement se expandan mucho, y realmente lo que tú estás teniendo es data que no es confiable, estás teniendo data errónea. Entonces, ¿qué pasa? Que ni el AP ni el cliente se están dando cuenta de eso, porque básicamente su default es 1 kilómetro. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer? Cuando tienes un ambiente para indoor, que son distancias generalmente menores a 200 metros, activas esta opción y automáticamente el MikroTik reconoce que asume que vas a estar en un ambiente interior y simplemente pues baja drásticamente los acknowledgements, y eso te va a dar incluso un mejor tiempo de respuesta y te va a dar una opción, una sensación para que tú puedas manipular y configurar de mejor manera todos los parámetros del wireless. Esto con respecto a la P. La potencia de transmisión, pues definitivamente las bajamos porque de lo contrario los equipos estaban gritando entre sí. Por último, en el cliente, los clientes, como les había mencionado, utilizamos los HAP Lite, que son de la familia de los RB951UI. Utilizamos paquetes estándares, es decir, no nos trabajamos con tormenta de paquetes menores a 64 bytes, ni tampoco superiores a 1500. Respetamos los parámetros de MTU y el estándar mínimo. Hicimos también una prueba con SNMP, habilitamos un monitor SNMP. Ya habíamos tenido algunas situaciones en que los clientes nos decían que su monitor SNMP de pronto no trabajaba y que aparentemente todo estaba bien, pero que en ciertos momentos, que coincidía justamente cuando había una tormenta de broadcast o algún flujo de datos muy importante, el SNMP no registraba la información. Entonces aprovechamos estas pruebas para ver qué es lo que pasaba realmente con esta situación. En el cliente lo que hicimos fue un bridge entre la wireless LAN y la Ethernet, y además de esto pues hicimos varias pruebas. En una MacBook Pro utilizamos Google Chrome, Safari, Sky, utilizamos cuentas IMAP, Winbox, etc. Bajo estas condiciones normales, es decir, tal y cual como está mi máquina en este momento, sin estar navegando, simplemente con las cuentas de mail que están cada X minutos, están descargando su correo, chequeando a ver si hay algo más, el Google Chrome levantado, por allí está activo el WhatsApp, tengo activo el Facebook, etcétera, etcétera. El consumo aproximado promedio de un PC es el que ustedes ven ahí, 131 kbps. Es decir, prácticamente tu máquina prendida, sin tú hacer nada, está consumiendo en promedio 130K. Y el AP obviamente está recibiendo más o menos esta misma cantidad de información. Así que empezamos las pruebas. Primero, comenzamos trabajando con un solo equipo. La prueba entonces consistía
en hacer un ping a Google. Probamos al inicio haciendo un ping al nombre de dominio, pero al rato nos dimos cuenta de que Google obviamente no siempre te entrega la misma IP. Entonces los datos podían no ser confiables siempre. Así que lo que hicimos fue tomar una de las IPs de Google y el ping se hizo directo a una dirección IP. Y las tasas de medición las hicimos basadas en ráfagas de 50 paquetes de ping. Con esto pues obtuvimos los tiempos mínimos, promedios, los máximos, para poder trabajar con las estadísticas. Les había comentado que habíamos utilizado monitoreo SNMP y efectivamente el SNMP confirmaba, corroboraba los datos que les he estado mostrando y posteriores datos también respecto al consumo, que efectivamente es el que estaba teniendo cada uno de los clientes y después el AP. Entonces medimos el tráfico de entrada, el tráfico de salida. Después lo que hice fue, se me ocurrió a mí cargarle Spotify, a ver qué tanto le recarga el Spotify. Prácticamente es invariable. En realidad es muy poco lo que recarga el uso del Spotify. Entonces, eso significa que ustedes pueden tener tranquilamente el Spotify corriendo y no van a tumbar la red, al menos no si lo hacen todos. Ok, las pruebas de ping, incluso con el Spotify cargado, los tiempos de respuesta permanecían prácticamente invariables. No hubo alteración, los promedios se mantuvieron iguales, digamos que la red estaba en un ambiente estable. Así que empecé a conectar las 20 estaciones. Las data para esta configuración, similares a las de la P. La frecuencia, acuérdense que la toma de la P, las tasas soportadas y las tasas básicas, el indoors para la distancia, que el act timeout también se puso lo mismo, y procedimos a hacer varios escenarios de prueba. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Empezamos a trabajar con tráfico, a generar tráfico desde los diferentes clientes. En este caso, los clientes iban a ser los HAP Lite. Y empezamos a hacer trabajo con data que parece muy pequeña, ¿no? O sea, asumiendo que todos están trabajando en un escenario light, como la laptop, no le puse 130K, le puse 200K, forzándolo un poquito más, a ver qué pasa con los 20 clientes. Entonces, medimos el consumo y medimos también los tiempos de respuesta. Los siguientes escenarios fueron con los mismos 20 clientes, pero incrementamos la tasa de carga. 500K, 750, 850, después fuimos a 1 mega, 1.5 y 2 megas. Y eso es lo que ustedes van a revisar en el análisis que pudimos obtener. Así que, bueno, esto ya lo vimos, todas las estaciones estaban en modo bridge y van a recibir un IP de un DHCP server, que son los escenarios más o menos comunes. Aquí están los equipos ya con las IPs asignadas, con los identity, etc. Y aquí empezaron los escenarios de prueba. Primero, una de las dudas que me surgió es cuánto nos carga el Winbox en la red. Es algo que siempre a mí me había dado esa inquietud, saber si estoy levantando, ¿por qué era esto? Porque sí nos ha pasado que hay algunos clientes que tienen 10, 15 Winbox levantados y con cada uno de sus nodos principales, etcétera, etcétera. Y una vez me preguntaron, oiga, profe, el Winbox no carga mucho, ¿verdad? Híjole, me hizo la misma pregunta de que cuántos clientes abarca un AP. Le dije, pues yo creo que no, pero el dato exacto no lo sé, pero déjame que algún rato lo saco. Y efectivamente aproveché esto para hacerlo. Aproximadamente cada Winbox abierto te consume como 30K. Para que tengan una idea de cómo el tráfico se va incrementando y cómo esto empieza a afectar a los enlaces punto-punto o multipunto. Entonces, así como que tener un Winbox abierto en tu PC de monitoreo contra todos tus 50 nodos como que no es tan buena idea. O sea, hay formas más recomendadas para poder hacer monitoreo y no precisamente de esa forma. Así que eso fue lo que obtuvimos. Cada sesión de Winbox aproximadamente consume entre 30 y 40K, para que tengan ese dato en mente. Así que cuando estábamos levantando tráfico de 200K, prácticamente pues no había diferencia a cuando solamente había una estación conectada. Es decir, la diferencia fue mínima en los tiempos promedios. Aquí están 12 segundos, 13 segundos, 13 segundos. No hubo mucha variación. Así que esta es otra vista
desde el monitor SNMP. Para esto utilicé un Paesler PRTG, que es una herramienta espectacular, pero así es muy costosa. Hay una versión free para los que necesiten utilizarla. Luego entonces vinieron otro tipo de pruebas, con Winbox cerrado, con Winbox abierto, etcétera, etcétera. Confirmamos lo que habíamos analizado inicialmente y ahora sí empezamos el bandwidth test. ¿Qué sucedía? Yo desde mi laptop traté de levantar un Winbox por cada AP, por cada cliente, pero no a través de la red inalámbrica. Lo que hice fue, en la red Ethernet de cada HAP Lite, lo conecté a un switch, le asigné un IP. Entonces mi idea inicialmente era, desde cualquier máquina, conectarme y levantar 20 sesiones de Winbox, que obviamente esas no iban a influir en el flujo que pasa en forwarding a través de la AP. La idea estaba más o menos buena. El asunto es que al computador, cuando ya son muchas sesiones de Winbox, sí le carga la memoria. Y las sesiones de Winbox se empiezan a cerrar. Se empiezan a cerrar, si tienes los terminals se empiezan a cerrar, etc. O sea, se convirtió en un desastre. Así que tuve que encontrar otra forma, porque yo necesitaba entrar a cada equipo y en cada uno de ellos correr el bandwidth test, que si tú lo ves en la forma gráfica, pues es sumamente sencillo. Por ese motivo, lo que hice fue entrar vía Telnet desde un solo computador, abrí 20 sesiones de Telnet IP a cada uno de los routers desde la LAN y empecé a correr este script. Tool, bandwidth test, la dirección remota a la cual iba a probarla, en protocolo UDP, en ambas direcciones, la velocidad con la que iba a probar en la transmisión y en la recepción, y el user admin. Y con eso empezó a cargar todo. Y efectivamente este fue el motor, la base para poder hacer todo el resto de pruebas que se ejecutaron. Así que, como lo indica aquí, pues no, este comando se ejecutará en cada una de las 20 estaciones, se ingresará remotamente a cada estación vía Telnet IP para no recargar el tráfico utilizando Winbox. Y esto es lo que empezamos a obtener. El SNMP, el monitor, hasta este momento funcionaba a las mil maravillas. Y yo dije, esto me lo como rapidito. Y va a ser sencillo, en un par de horas ya he terminado las estadísticas y listo. Hasta aquí estaba todo bien. Aquí vamos viendo cuáles son los tiempos de respuesta, como hay 5 estaciones, las 5 transmitiendo a 200 kbps, 10 a 200K, 15 y 20 estaciones transmitiendo a 200 kbps. Estos tiempos de respuesta son del AP, precisamente del access point. Entonces vamos viendo cómo esto se va incrementando, cómo va fluyendo la data de entrada y de salida en el AP. Así que después de esto vino la prueba de 500 kbps. Esto estaba funcionando, seguía trabajando, el monitor SNMP seguía operativo, pero en un momento, simple y sencillamente, el monitor SNMP ya dejó de trabajar. ¿Qué estaba ocurriendo? Que el flujo de datos, el reporte de error que me estaba marcando el servidor SNMP era que los tiempos de sincronización de los paquetes SNMP, de los TRAP, estaban cayendo en un timeout. Es decir, después de los 500 o 700 kbps de cada AP que van de cada cliente que van hacia la AP, el servidor de monitoreo SNMP ya no podía esperar más tiempo porque se empezaba a congestionar el enlace. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? Que el SNMP esperaba y no le llegaba el trap de cada uno de los clientes. Entonces se iba en timeout. Y después de eso ya no marcaba nada el servidor SNMP. Y es precisamente la información que estamos retroalimentándonos de nuestros clientes que tenían problemas con sus monitores SNMP. Así que, bueno, a partir de aquí pues empezamos a comparar ya los tiempos de CPU, ya teníamos clara la película con los tiempos de respuesta y había que hacer alguna analogía para saber qué era lo que estaba sucediendo. Así que descartamos por completo el 802.11b, nos fuimos directamente a GN 1x1 y N2x2, que es lo que ustedes van a revisar. Entonces, en este primer cuadro estadístico, fíjense qué es lo que tenemos. Cuando prácticamente no había carga, o sea,
la máquina sin hacer nada, pues los tiempos de respuesta de ping desde una máquina, desde esta laptop, hacia Google, pasando por el AP que estaba haciendo el forwarding y estaba congestionado, nos daba 61 milisegundos. Cuando empezamos a cargar a 500 kilobits por segundo, fíjense cómo drásticamente se suben el tiempo de respuesta. Hacer un ping a una dirección en Internet nos tomó 3.3 segundos. Que en tiempo de un cliente, para un ISP, eso es harto, es demasiado. Peor aún, trabajando con 750K, los tiempos de respuesta se levantaron a 14 segundos. En este momento, cuando pusimos 750, el servicio SNMP definitivamente murió. El Google se puso lentísimo. Probamos después con 850K, tiempos de respuesta 22 segundos. El web WhatsApp simplemente marcaba de que tu teléfono estaba desconectado. ¿Sí? Google ya no abría. Y después, pues bueno, a 1 megabit por segundo ya nada funcionaba. Pero esta parte es la que se vuelve crítica, porque estás hablando de que 20 clientes tuyos, si cada uno se le ocurre hacer una descarga o un tráfico de 1 megabit por segundo ida y vuelta, y los 20 lo hacen al mismo tiempo, lo que va a ocurrir es eso. Que simplemente el AP, que es lo que se piensa inicialmente, el AP no está respondiendo. Todo se vuelve lento. Es más, incluso con un tráfico de 500K, tienes tiempo de respuesta de 3 segundos. Ok, entonces aquí vienen varias preguntas. ¿De quién es la culpa? ¿Quién es el responsable? ¿El AP? ¿La tarjeta de red? ¿El router por el cual estoy saliendo? ¿El internet estaba congestionado? No, de hecho nosotros tenemos, actualmente tenemos 20 megas de salida de internet, en aquella época teníamos 10 megas, uno a uno dedicado, así que no era problema del internet, no había nadie más en la oficina, nosotros haciendo las pruebas, así que había que identificar qué estaba pasando. Esta prueba, recuerden, fue hecha únicamente usando 802.11g, con tasa máxima hasta 54 megabits por segundo. El flujo de datos estaba garantizado para que pueda soportar 1 mega, porque nuestra tasa mínima era 36 megabits por segundo. Así que empezamos a aislar los diferentes puntos de error. Luego cambiamos el escenario y probamos a N uno por uno. Y obviamente aquí ya hubo otro escenario. Cuando pusimos 200K, esto se fue a 19. Bajó. En el anterior estaba por 60. En 500K, de lo que antes nos daba 3 segundos, haciendo solamente en G, nos da ahora 32 milisegundos. ¿Eso qué significa? Que el estándar que estás utilizando es extremadamente importante para obtener un mejor tiempo de respuesta de los clientes con el AP. Es extremadamente importante y esto explica, ya vamos a ver después qué sucedió con N2x2. Eso es una razón por la cual nosotros tratamos de motivar ahora a nuestros usuarios, nuestros clientes. Si vas a levantar un nuevo nodo, hazlo en AC. No lo hagas en N. Hazlo en AC, trabaja en 3x3. Poco a poco tus clientes, los nuevos, los irás metiendo en AC, porque en AC estos tiempos de respuesta van a bajar, incluso más. Pero lo más importante es que vas a poder soportar mucho más carga por usuario. Y básicamente el consumo individual de cada cliente es mayor cada día, porque ves más YouTube, porque ves más descargas de archivos, etc. Listo. Entonces, cuando empezamos a ver algo medio extraño fue cuando ya le cargamos con 1 megabit por segundo a cada uno de los 20 clientes. Ahí recién tuvimos tiempo de respuesta 1 segundo, que es más o menos manejable. No es lo mismo que 3. Finalmente, con 1.5 megabits ya obtuvimos 3.4. Cuando lo cargamos con 2, esto se fue. Aquí hubo un problema. ¿Qué pasó? En cambio, el AP ya no pudo soportar a 3 clientes. Simplemente ellos no se pudieron volver a conectar. Obviamente los resultados bajan drásticamente, pero ya no están los 20 conectados. Eso también es un dato muy importante. Que en cierto punto, tu AP, y eso les habrá pasado a muchos de ustedes cuando hacen la implementación, en cierto punto del AP, el cliente nos decía, mira, yo tenía 43 clientes conectados, puse el número 44 y se me cayeron 3. ¿Sí? Y efectivamente es lo que pasó acá. ¿Ok? Entonces, son situaciones reales y
los usuarios en ese momento tratan de encontrar una explicación. En ese rato es complicado decirte verbalmente que esto es lo que está ocurriendo. Y por eso es que decidimos desarrollar todas estas estadísticas para que puedan chequearla y puedan tenerla como un punto de apoyo para cada vez que vayan a hacer una implementación. Así que, bueno, pues entonces el Google recién se puso lento al mega y al 1.5 pues ya se cayó el WhatsApp, Google ya prácticamente no respondía. La siguiente prueba tiene que ver en cambio con N2x2. Obviamente el escenario es mucho más light, es mucho más conveniente para los clientes y fíjate, incluso llegamos a probar hasta 2.5 megabits por segundo, que ya es una tasa que de pronto no es nada fuera de lo común. Si tú estás tienes clientes que están haciendo descarga en YouTube y están viendo en alta definición, si lo están haciendo HD en 720, por lo menos vas a necesitar 1 mega. ¿Ok? Si después de esto, es 480, en 480 necesitas 1 mega. En 720 lo mejor es que tengas 2 megas disponibles. O sea, porque te va a consumir 2 megas. Y si te vas a 1024, de seguro vas a necesitar de 4 a 5 megas. Eso es, dalo por hecho. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Obviamente YouTube cada vez tiene más a disposición los videos de whatever artista y están puestos en HD. Y claro, pues uno quiere verlo mejor porque lo quieres proyectar en la fiesta con tus amigos o porque quieres ponerlo en la reunión y quieres sacarlo a 1024. Imagínate que muchos de tus clientes quieren hacer eso, te van a empezar a demandar 4 megas cada uno. A pesar de que tal vez tú le tengas vendido un plan de 5 megas, de 6 megas, etcétera, es tráfico que te va a empezar a consumir y esto es lo que va a empezar a ocurrir. Cuando ya tenemos 2 megabits por segundo, los tiempos de respuesta desde una estación daban en 2.5 segundos. Ya empieza a hacerse crítico. A 2.5 megabits llegamos a 4 segundos. No tuvimos el problema de que se desconectaron los clientes. Esto significa que en N 2x2 es mucho más eficiente que hacerlo en G. ¿Ok? Eso es un dato sumamente importante. Luego de esto, pues, necesitamos ver otro tipo de medidas. Así que empezamos a trabajar, a hacer comparativos. Bueno, veamos qué pasa solamente con los pings. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando estamos solo G, N1x1 y N2x2? Esto es lo que ocurrió. En resumen, cuando invadimos con 200K, 500, 750, etcétera, y aquí están los diferentes milestones que se empezaron a dar, las diferentes situaciones, cuando se perdieron los equipos, Google se pone lento, etcétera, etcétera. Después de esto, les había mencionado qué pasa con los paquetes. Hemos hablado hasta ahorita de los tiempos de respuesta, pero ¿qué ocurre con la pérdida de paquetes? La gente que trabaja mucho con Cisco y que pues bueno, tiene bastante conocimiento sobre networking, te pelean, no sé si le habrá tocado a los clientes que te pelean, se fueron 1000 paquetes y uno se perdió. Eso no puede ser, eso está mal, tienes que pulir el enlace hasta el final. Ok, y uno dice, bueno, ¿y por qué la joda? O sea, ¿para qué tanto? O sea, no moleste, es uno de 1000, ¿ok? Pero en realidad, pues eso tiene mucho sentido, porque eso está dándote una medida de qué tan confiable seguro es el dato, la información que tú estás transmitiendo, los tiempos de respuesta, cómo se está desenvolviendo, qué pasa cuando hay retransmisiones, etcétera, etcétera. Así que empezamos a comparar, hicimos un cuadrito sobre precisamente la pérdida de paquetes. En realidad, aquí están los datos, ¿no? Los azulitos son solo G, los moraditos son N1x1 y pues los amarillos son N2x2. Y esta es la tasa de paquetes aproximadamente que empezó a perderse, ¿sí? Obviamente que trabajando pues en G, solamente en G, aquí ya empieza a haber una gran pérdida de paquetes, ¿sí? Después, en N1x1 sí empieza a tener un crecimiento bastante alto, imagínate, incluso hasta 69%. Las pérdidas de paquetes en N2x2 también se empiezan a dar. En realidad, en el ambiente wireless, no es nada extraño que se pierdan paquetes. De hecho, está dentro del pronóstico que se van a perder paquetes. Puedes verlo así. Si esto fuese una red Ethernet, no olvídate, esa red no vale. Si es fibra, eso no sirve. Pero en wireless eso está dentro de lo planificado. Luego nos interesaba también saber
Si de pronto el problema no era el CPU, a lo mejor el CPU se nos estaba elevando y estábamos en el 90% y por eso el pobre estándar 802.11g no le daba más. Pero resulta que bajo los diferentes escenarios de estándar, pues simplemente los tiempos de CPU, su incremento no fue tan significativo. Ojo, que no estamos haciendo reglas de firewall ni estamos haciendo árboles de colas. Es decir, no estamos sobrecargando al dispositivo, simplemente forwarding. Bajo esas condiciones, los tiempos de CPU, pues sí, llegaron hasta 16% en N, hasta un 20%, 21% en N 2x2, pero no es que se nos trepó a 60, 70%. Es decir, que la carga de los diferentes clientes, incluso con el throughput en ambos lados, de 2 megabits o 2.5 megabits, no subía considerablemente los tiempos de respuesta del CPU. Es decir, que el factor preponderante para obtener un buen desempeño no es precisamente el CPU en este caso, sino más bien el estándar que estás utilizando. Ok, el otro tema que nos queda era la memoria. Fijo que cuando estás haciendo árboles de colas o cuando estás trabajando con protocolos dinámicos, el CPU y la memoria son críticos. Así que dijimos, bueno, ¿qué pasa con el wireless? No, ya menos, casi ni se mosqueó. Estaba ahí, mira, pasaron casi en lo mismo. De hecho, para OnlyG quedamos en esto, solamente N2x2, prácticamente no hubo variación. Es decir, el consumo de memoria que demandó el protocolo para hacer esto, pues no fue mucho. Mira, ¿qué habrá consumido? Aquí como extremo 3 megas y acá máximo 2 megas, 1 mega. No era crítica la memoria. Así que con esta data que acabamos de ver, pues decidimos también empezar a analizar la relación entre el tráfico de entrada, entre cada uno de ellos. ¿Qué empezaba a ocurrir aquí? Cuando se empezaron a notar problemas, que el Google empezó a ponerse lento, entonces los datos empezaron a aparecer un poco disparatados. Empezó a haber ya cierto descontrol respecto a la cantidad de paquetes que se podían gestionar cada una de las interfaces. Por ejemplo, es el tráfico de salida. Si se dan cuenta que hay bastante desfase aquí. ¿Qué ocurrió cuando el Google se caía? No, pues esto se iba al piso, esto se caía. ¿Ok? Y así con el resto de información. Finalmente, comparamos tráfico de entrada versus tráfico de salida y aquí queda mucho más claro. Mientras las cosas están bien y estás haciendo una prueba de bandwidth test en ambas direcciones, lo que vas a obtener son tasas similares de entrada-salida. Pero cuando ya empiezas a tener problemas, como por ejemplo aquí, cuando el Google se pone lento, etcétera, etcétera, empiezas a observar un comportamiento asimétrico. Es decir, ya las tasas, por ejemplo, en este caso, esto es entrada y esto es salida. ¿Qué ocurrió aquí? Que hubo más data de entrada. ¿Por qué? Significa que hubo más retransmisiones. Y esto se iba incrementando y se iba empeorando conforme seguíamos avanzando. Entonces, esa es otra medida también, una alerta que tú puedes tener cuando estés monitoreando tus enlaces. Lo mismo en los tráficos de salida, en cambio es en N1x1 y este es N2x2, obviamente con un comportamiento mucho más estable. Habíamos visto que incluso cuando hacíamos hasta 2.5 megabits por segundo, los tiempos de respuesta eran aproximadamente de 3 a 4 segundos. Y uno dice, bueno, a lo mejor estamos bien, pero resulta que no estamos tan bien, porque existe un desfase aquí. Mira. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que está habiendo mucho tráfico de entrada en comparación con el tráfico de salida, cuando se supone que era un tráfico simétrico. ¿Cómo lo resuelve el wireless? No, para él no se hace lío, él simplemente dice, no, retransmito y se acabó. Entonces, eso también es un punto importante que había que considerarlo, que se elevó el tiempo de respuesta, pero ¿por qué se elevó? Se elevó porque empezó a haber un comportamiento asimétrico y empezó a haber más retransmisiones de las que se podría esperar. Por eso, entonces, sí es importante el tiempo de respuesta y la cantidad de paquetes perdidos, que son los que también tienes que analizar en la tabla de registro y en la tabla de interfaces.
Listo, esto en cambio tiene que ver en relación con los paquetes por segundo y los bits por segundo. Más o menos tienen la misma relación que estábamos viendo hace un instante. Esto solamente con G, paquetes por segundo. Aquí también empieza a haber un desfase. Básicamente se repite el mismo escenario. Esto es con N 1 por 1, esto es con N por 2 por 2. Así que básicamente lo que queríamos era pues mostrarles qué es lo que realmente está ocurriendo en una red wireless y por qué suceden las cosas, qué pasa cuando tienes un tiempo de respuesta, como en este caso de 3-4 segundos. Las pruebas, tenemos todavía muchas más pruebas por hacer. Hemos cambiado un poco el escenario. Hay algo en lo cual nos entretuvimos y básicamente nuestro plan va a ser para el 1 de febrero, lo vamos a poner en nuestro website, van a estar la comparación, las tablitas que ustedes vieron, pero de una forma un poquito más, no sé, entendible tal vez, los tiempos de respuesta y las estadísticas para estas comparaciones, que son los equipos que más se están utilizando. Aquí vemos entonces, por ejemplo, que está un CAP2N, el HAP y tenemos un RB 2011, el rojito, eso lo piden muchísimo, eso sale como pan caliente. Entonces, vamos a trabajar y vamos a hacer un comparativo precisamente con lo que ya tenemos ahora, basado en las fuerzas del CPU que cada uno de ellos posee, en la memoria, en la ganancia de las antenas. Vamos a trabajarlo 1 por 1, 2 por 2, tan solo que este CAP2N, que considero yo que no ha tenido mucha salida, siendo un muy buen equipo, queremos saber hasta cuántos equipos soporta, porque de pronto ustedes a ciegas, y a mí también me ha tocado, a ver un CAP2N, no sé, de pronto unos 30, 15, 20 clientes, etcétera, ¿qué van a hacer cada uno? La idea es ir ya más a lo seguro. Entonces, esta información la vamos a poner a disposición en nuestra página web. Actualmente, nuestro pronóstico realmente es hacer todo este tipo de estadísticas. Queremos llegar a fin de año con todos los equipos que vemos aquí de MikroTik. Creo que es importante que no solamente para nosotros, que nos dedicamos a dar monitoreo 24/7 y soporte 5x8, sino también para el resto de usuarios, clientes, pues que hacen sus trabajos individuales o que proveen servicio para sus propias empresas. Entonces, estas estadísticas ustedes las van a poder encontrar aquí en uno de nuestros websites, en abcexperts.com. Acá, perdón. Estudios sobre pruebas de rivales. Bueno, esta es la presentación que hice en Colombia, pero ya que estamos aquí, si de pronto tienes algunos vacíos en TCP/IP, subnetting, en VLCM, en manejo, en entender las redes, etcétera, métete aquí y hay varios videos que son sumamente interesantes que te van a ayudar a comprender, ¿no? Hay por ahí unos ejemplos de túneles. Eso ha sido una de las cosas que más nos pedían los usuarios en Facebook y algunas cosas más. Pero con esto pues hemos podido ayudarlos. Hay varios ejercicios muy interesantes, incluso hasta para hacer redireccionamiento de puertos, para ver una cámara IP, para ver routers internos, etcétera. O sea, está muy bueno. Conceptos básicos también, lo que les mencionaba, incluso desde cómo configurar tu router la primera vez. Y este de aquí es uno que lo incorporamos también el año pasado, es la bitácora de cambios. Todos recibimos, los que estamos suscritos a MikroTik, y te dice el changelog salió a la versión 6.33.5 y tiene estos cambios. Miércoles, ¿cómo se come esto de aquí? Y ves un poco de parámetros que tú dices, ¿y esto para dónde va? ¿Para dónde cojo? ¿Qué hago? ¿Me afecta o no me afecta? Entonces, cada vez que están saliendo los cambios de versión, nosotros estamos traduciendo toda esa información a un español un poquito más entendible. En verdad que hay cosas que definitivamente no se entiende para qué son. Me toca escribirle al MikroTik y decirle, oye, ¿qué quieres decir con esto? O sea, explícame. Pero la mayor parte pues sí está documentada, está a partir de la versión 6.20 hasta la que salió el día martes, miércoles, que fue la 6.33.5. Se saltaron la 33.4, no sé por qué, pero en todo caso la estamos registrando. Esta todavía no lo he subido, tengo que subirla entre mañana y pasado. Pero es importante que es nuestro aporte a la comunidad para que ustedes pues, puedan desarrollar mejor su trabajo. Así que muchachos, espero no haberlos aburrido. Les agradezco su atención, su paciencia y preguntas. Híjole, Pepe, no te escucho. Ahí voy para allá.
Todavía ando sordo del avión, así que... Que nosotros para hacer lo que es el análisis de tráfico sobre un enlace inalámbrico, lo que se utiliza son los equipos de analizadores de tráfico, que son los JSU. Una prueba lo que más sencilla es el análisis de pérdida de tramas, es que envío 100.000 tramas y cuento el porcentaje de pérdida. ¿Cuál es el porcentaje de pérdida aproximado aceptable en un enlace inalámbrico? Porque como, bueno, te comento, nosotros somos, yo soy parte de Ufinet, nosotros estamos más enfocados al tema de la fibra, entonces nosotros estamos, digamos por decirlo así, más acostumbrados a la pérdida de tramas que tienden a cero. Entonces es un poco de trabajo que hemos hecho con los compañeros de aquí. Entonces quería preguntarte vos, que sos el experto, ¿cuánto es el porcentaje de trama aceptable en un enlace inalámbrico? Mira, en realidad, ¿qué es lo que se busca siempre? Que no haya esa pérdida. Porque cada vez que hay pérdida, significa que tiene que haber retransmisión. Cada vez que hay retransmisión, hay delay. Y eso lo notan ustedes aquí. Si me preguntas a mí cuál sería un porcentaje aceptable, yo te diría no más del 3 o 5%. Puede ser demasiado complicado a veces llegar a un 3%. Porque, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con el wireless? Es que es como que estuviéramos regresando al Ethernet de los años 95, en los que todos caíamos al mismo hub y en que empezaban a hablar más de 15 máquinas y empezaban los foquitos del hub a prenderse y decía colisión, colisión, colisión. Ok, lastimosamente que el wireless, el medio en el que estamos es un hub. Entonces las colisiones son inevitables. Por eso está el esquema de collision avoidance. Ok, se supone que el collision avoidance provee los mecanismos intrínsecos para evitar que haya precisamente esa pérdida de paquetes. ¿Ok? Porque internamente, antes de que en el ping se declare como una pérdida de paquete, significa que interno en el protocolo wireless ya se desarrollaron cierta cantidad de reintentos. ¿Sí? Acuérdate que el hub retrace por default viene configurado para 7 veces. Entonces, ¿qué pasa? Mandas las 7 veces, asumamos que estás conectado a 54 megabits, mandas un paquete, no recibes el acknowledgement. ¿Y qué es lo que haces? Entonces vuelves a enviar el mismo paquete. Si después de esas 7 veces no recibes el acknowledgement, te baja de tasa de velocidad. De 54 te baja a 48, automáticamente el equipo. Y así comienza en ese proceso 7 veces, 7 veces. El instante que llegas tú a 9 o a 6, a la más baja, si ya no recibes después solamente de 3 veces, declaras el enlace caído. Se supone que todas esas tasas de velocidad que has venido bajando, que son varias, son 10, 12 tasas de velocidad que has ido en decremento, se supone que el protocolo, por ejemplo el ping, debe aguantarte todo ese delay. Entonces, el ping que tú haces no debería perderse en realidad, no debería reportarte un paquete perdido. ¿Sí? A menos que llegues a la última tasa de velocidad y se declara el enlace caído. Ese es un estatus diferente, porque cuando declaras el enlace caído es un borra y va de nuevo. Ya dejas de trabajar en las tasas soportadas y regresas a trabajar en las tasas básicas. Al hablar de las tasas básicas es como cuando tú y yo nos conocemos. Es decir, haz de cuenta que salgo y vuelvo a entrar. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mi nombre es tal, 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 y empezamos a dialogar. En ese momento ya el ping ya no aguanta y ahí se pierde un paquete. Entonces, si se pierde un paquete de ping, hacíamos la broma hace un instante de que la gente Cisco pues, se enfurece cuando hay un ping perdido, en realidad nosotros deberíamos pensar lo mismo. Porque ¿qué es lo que está viendo? ¿Qué es lo que hubo hace rato en el wireless? Hubo una pérdida de transmisión. ¿Sí? ¿Qué es lo que tendríamos que evitar? Correcto. Ya. Debería no superar eso, exactamente. 1%, de hecho nosotros utilizábamos, cuando trabajábamos en la parte del banco, nosotros utilizábamos unos dispositivos especiales que era para analizar la señal, o sea, esto ya era netamente analógico, ¿verdad? Y efectivamente ahí lo que nosotros buscábamos era no sobrepasar el 1% de pérdida de paquetes. Si sobrepasabas eso, pues simplemente igual que la gente que trabaja en fibra, ¿no? Ah, no, que, híjole, tienes uno de 1000 paquetes, no. Algo pasa ahí, tienes que corregirlo. Precisamente por eso. ¿Mm?
Listo. ¿Preguntas? Ok. Usted nos recomendó usar AC para todo lo que fuera nuevo, pero también hay que tomar en cuenta, al menos en lo que yo he visto, la mayoría de los dispositivos de usuario final no están soportando AC. Tienen que ser muy nuevos para que lo soporten, ¿cierto? Yo me refería más en el caso de que tú querías levantar un nuevo nodo multipunto. Entonces se supone que tus clientes van a ser nuevos también. En lo posible trata de que los clientes sean CPE, por ejemplo, los SXT5AC, para que con esos puedas ya poco a poco estarte metiendo ya en el estándar AC. Al final lo que va a ocurrir es que ya hay internet de alta definición en 4K. Y ese 4K es 4 veces los 5 megas que necesitas para recibir en 1024. Por lo tanto, ya no vas a requerir 5 megas, vas a requerir 20. Entonces, ese es el requerimiento a futuro inmediato de los clientes que vamos a tener. Entonces, la base instalada de G va a ser pues ineficiente para eso. El que va a sufrir es el cliente, pero más que todo es el ISP, porque van a decir tu enlace no me sirve y se cambian de proveedor. ¿Mm? Listo, muchas gracias.